Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día fabuloso. Para los que son nuevos por aquí y estoy muy feliz de tenerlos en este espacio donde nos gusta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de esas historias que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Y precisamente hoy, vamos a sumergirnos en una historia que ha estado derritiendo los corazones de todos en las redes sociales. ¿Están listos para un poco de romance, de ternura y de esos momentos que nos hacen creer en el poder del amor? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Sí, la pareja de moda, la pareja que todos amamos y que con cada publicación, nos confirma que el amor puede ser como en los cuentos de hadas. Si son tan fans de esta pareja como yo o simplemente les encanta el chisme del bueno y el romance, este es el vídeo perfecto para ustedes. Hoy vamos a desmenuzar el romántico mensaje que Mert Ramazan Demir le dedicó a Afra, ese mensaje que literalmente derritió las redes. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, y a entender por qué este mensaje es tan especial y por qué ha conmovido a tanta gente. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de amor y romanticismo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos en el canal, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento. A darle al botón de suscribirse y a la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Bien, para entender la magnitud de este mensaje, primero tenemos que contextualizar un poco. Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu, si no los conocen, son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca actual. Protagonizaron juntos la exitosa serie Yalan, donde interpretaron a Seyran y Ferit, una pareja que nos hizo reír, llorar y por supuesto, suspirar a todos. Pero lo que comenzó como una relación ficticia en la pantalla, floreció en una hermosa historia de amor en la vida real. Desde que se hizo pública su relación, han sido el centro de atención, y con cada foto, cada vídeo, cada gesto, demuestran que su amor es genuino y profundo. Y es precisamente por eso que el mensaje de Mert a Afra se ha vuelto tan especial. No es solo un mensaje romántico más, es la confirmación de que el amor que vimos en pantalla, ese amor que nos conquistó a todos, también existe fuera de la ficción. Es la prueba de que las chispas que vimos en la serie no eran solo producto de la química actoral, sino de una conexión real y palpable. Ahora, ¿de qué mensaje estamos hablando exactamente? Bueno, el mensaje en cuestión fue una dedicatoria que Mert le hizo a Afra a través de sus redes sociales, acompañada de una foto de ambos. En la foto se les veía radiantes, felices y enamorados. Pero lo que realmente capturó la atención de todos fue el mensaje que acompañaba la imagen. Vamos a analizarlo juntos, palabra por palabra. El mensaje decía algo así: mi amor, mi alegría, mi todo. Eres la persona más hermosa que conozco por dentro y por fuera. Gracias por cada sonrisa, por cada abrazo, por cada momento compartido. Eres mi mayor fortuna y mi más grande felicidad. Te amo con todo mi corazón. ¡Guau! ¿Verdad que es hermoso? Pero vamos a desglosarlo para entender por qué este mensaje fue tan impactante. Primero, la forma en que comienza el mensaje: mi amor, mi alegría, mi todo. Estas palabras ya son un torrente de cariño y devoción. Es una forma de decirle a Afra que es el centro de su universo, que ella es lo más importante en su vida. Es una declaración de amor que va más allá de lo superficial, es una declaración que muestra la profundidad de sus sentimientos. Es como si Mert estuviera diciendo: en ti encuentro mi propósito, mi felicidad y la razón para celebrar cada día. Es una promesa de lealtad y un reconocimiento de la importancia de Afra en su vida. Luego la frase: eres la persona más hermosa que conozco por dentro y por fuera. Aquí, Mert no solo se refiere a la belleza física de Afra, sino también a su belleza interior, a su personalidad, a su forma de ser. Este tipo de cumplidos son los que realmente llegan al corazón, porque demuestran que alguien te ve en su totalidad, con tus virtudes y tus defectos, y te ama por todo ello. Es un reconocimiento a la inteligencia, la bondad, la sensibilidad y la fuerza de Afra. Es una forma de decir: admiro todo de ti, desde tu sonrisa hasta tu alma. En un mundo donde la apariencia a menudo domina, este cumplido es un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el interior. Después la frase: gracias por cada sonrisa, por cada abrazo, por cada momento compartido.
Aquí Mert agradece a Afra por las pequeñas cosas, por los momentos cotidianos que construyen una relación. Esto es importante porque el amor no solo se nutre de grandes gestos, sino también de esos pequeños detalles que hacen que la vida sea más feliz. Agradecer por esos momentos demuestra que valoras la presencia de la otra persona en tu vida, que te sientes afortunado de tenerla a tu lado. Es una muestra de gratitud por la complicidad, la risa, el apoyo y el cariño que comparten. Es una manera de decir, agradezco cada instante que pasamos juntos, porque cada uno de ellos es valioso. Y finalmente la declaración más importante, eres mi mayor fortuna y mi más grande felicidad. Te amo con todo mi corazón. Estas palabras son la culminación del mensaje. Demuestran que Afra es una parte fundamental en la vida de Mert, que ella le aporta alegría, felicidad y que su amor es incondicional. La frase «te amo con todo mi corazón» es la declaración de amor por excelencia, una frase que todos anhelamos escuchar. Es la promesa de un amor eterno, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es una declaración de que Afra es el sol que ilumina su vida. Pero, ¿qué hizo que este mensaje fuera tan especial? ¿Por qué derritió las redes sociales? En primer lugar, la autenticidad. Mert no es un actor que simplemente está recitando un guión, es un hombre que está expresando sus sentimientos reales hacia la mujer que ama. La naturalidad con la que escribió el mensaje, la sinceridad en sus palabras, hicieron que el mensaje fuera mucho más poderoso. Se nota que las palabras provienen del corazón, sin filtros ni pretensiones. Esta autenticidad es lo que conecta con el público porque todos anhelamos ese amor genuino y sincero. En un mundo lleno de artificios, la autenticidad es un valor preciado. En segundo lugar, la sencillez. El mensaje no es exagerado ni rebuscado. Son palabras sencillas, pero llenas de significado. A veces las palabras más simples son las que mejor expresan los sentimientos más profundos. No necesita de grandes adornos para demostrar su amor. La sencillez de sus palabras las hace aún más poderosas, porque llegan directamente al corazón. Es la prueba de que el amor verdadero no necesita de fuegos artificiales para brillar. En tercer lugar, la conexión con el público. Todos hemos soñado con encontrar un amor así, con tener a alguien que nos ame de esa manera. Ver a Mert y Afra y leer ese mensaje nos hizo creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a alguien que nos haga sentir completos y felices. Nos recordaron que el amor es un sentimiento universal que nos une a todos. Su historia de amor nos inspira y nos da esperanza. Y por último, pero no menos importante, la visibilidad. El hecho de que este mensaje fuera público compartido en las redes sociales hizo que llegara a millones de personas. Todos pudimos ser testigos de ese amor, de esa conexión, y eso nos hizo sentir parte de algo especial. La visibilidad de su amor nos permite celebrar su felicidad y ser parte de su historia. Este mensaje de Mert a Afra es una lección de amor, una muestra de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Es un recordatorio de que el amor no solo se demuestra con grandes gestos, sino también con palabras sencillas, con pequeños detalles y con la presencia constante en la vida de la otra persona. Es una invitación a creer en el amor y a no rendirse en la búsqueda de la felicidad. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la reacción de Afra. Aunque no tenemos una respuesta directa al mensaje, podemos ver en sus publicaciones y en sus gestos el inmenso amor que siente por Mert. Es una pareja que se complementa, que se apoya y que se admira mutuamente. Su conexión es palpable, su complicidad es evidente y su amor es innegable. Es una pareja que nos demuestra que el amor es un trabajo en equipo, una aventura compartida. La relación entre Mert y Afra es mucho más que una simple historia de amor de celebridades, es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerdan que el amor verdadero existe, que vale la pena buscarlo y que, cuando lo encontramos, debemos celebrarlo y cuidarlo. Son un ejemplo de cómo el amor puede florecer, incluso bajo la intensa luz de la fama. Y para profundizar un poco más en la conexión entre Mert y Afra, es importante recordar la química que los unió en la serie Yalan. La forma en que interpretaban a Seyran y Ferit era hipnotizante. Lograron transmitir una gama de emociones que iban desde la ternura y el romance hasta la tensión y el drama. La intensidad de sus miradas, la conexión que compartían en cada escena, todo eso hablaba de una química real que trascendía la pantalla. Muchos fans, como yo, sospechábamos que esa chispa no era solo producto de la actuación. Había algo más, algo que no se podía fingir.
Y efectivamente el tiempo nos dio la razón. Verlos juntos en la vida real, después de la serie, confirmó lo que muchos ya intuíamos: su amor era genuino. La transición de la ficción a la realidad es un tema fascinante. En el mundo del entretenimiento a menudo vemos a actores que interpretan roles románticos y que en la vida real también terminan enamorándose. Esto puede deberse a la intensa conexión que se crea durante la filmación, a la intimidad que se establece al interpretar escenas románticas, o simplemente a la atracción que surge entre dos personas que comparten tiempo y espacio. En el caso de Mert y Afra, la conexión que construyeron en Yalan fue fundamental para que su relación floreciera en la vida real. La experiencia de trabajar juntos, de compartir momentos de alegría y tristeza, de construir una historia de amor en la pantalla, creó un vínculo especial entre ellos. Y cuando la serie terminó, ese vínculo no se rompió, sino que se fortaleció. Es importante destacar que la historia de Mert y Afra no es perfecta. Como cualquier relación, seguramente enfrentan desafíos y obstáculos. Pero lo que los hace especiales es la forma en que se enfrentan a esos desafíos, la forma en que se apoyan y se aman. Su relación es un ejemplo de que el amor verdadero no es un camino de rosas, sino un viaje compartido donde el respeto, la admiración y el cariño son los pilares fundamentales. Además de su amor, Mert y Afra también son un ejemplo de cómo la fama puede ser manejada con gracia y autenticidad. A pesar de ser figuras públicas, no han perdido su humildad ni su conexión con el público. Se muestran tal como son, sin pretensiones ni máscaras. Y eso es algo que el público valora mucho. En un mundo donde la imagen es tan importante, Mert y Afra nos demuestran que lo más valioso es la autenticidad. Nos enseñan que no importa lo famosos que seamos, lo importante es ser fieles a nosotros mismos y a nuestros sentimientos. En conclusión, el mensaje romántico de Mert Ramazan Demir a Afra Saraolu fue mucho más que unas simples palabras en las redes sociales. Fue una declaración de amor, una muestra de autenticidad, una lección de romanticismo que derritió los corazones de todos. Demostró que el amor existe, que es posible encontrar a alguien que nos ame incondicionalmente y que vale la pena celebrar cada momento compartido. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, hablar sobre esas historias que nos inspiran y nos hacen creer en el poder del amor. Es increíble cómo una simple publicación en redes sociales puede generar tanta emoción y esperanza en las personas. Así que si disfrutaron del vídeo, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció el mensaje de Mert? ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Cuál es su pareja favorita del mundo del entretenimiento? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Me interesa saber si ustedes también se sintieron conmovidos por el mensaje, si se identifican con la historia de Mert y Afra, y si tienen alguna pareja de celebridades que admiren por su relación. Y para terminar, un último recordatorio. Si aún no lo han hecho, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta comunidad de amantes del romance y del buen rollo. Suscríbanse para no perderse las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas y para seguir celebrando el amor en todas sus formas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Recuerden siempre, el amor está en el aire. Y no se olviden de sonreír y de disfrutar cada momento. Adiós.